Hermanos, es un gozo, una alegría para mí estar hoy aquí. Vamos a tratar un tema que vamos a continuar con uno de los temas que hemos venido desarrollando, y es la historia de los reyes de Judá. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya prediqué hace más o menos año y 8 meses en esta iglesia. Bueno, no exactamente aquí, en otro lugar. Y vamos a tratar la historia de Joás. He preparado una copia. Me gustaría que mi mamá, por favor, se la diera a cada niño, acerca de la historia de Joás. Cuando a mí me contaron la historia de Joás, me contaron solamente la mitad de la historia. Para mí Joás siempre fue un héroe, siempre, porque fue un niño que fue a muy temprana edad fue llevado a la corona, pero nunca me comentaron la parte que está escrito en el texto de memoria. Así que los quiero invitar, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a invocar nuevamente la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora nos has congregado en este lugar para ofrecerte, Señor, nuestras alabanzas, pero también, Señor, porque deseas transmitir un mensaje hacia nosotros. Queremos pedirte que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para hoy y que pueda, Señor, ser de vida para vida eterna. Padre, reconozco mi incapacidad, pero reconozco tu capacidad. Esa capacidad, Señor, que pudiste tomar, Señor, a un tartamudo, como lo era Moisés, y usarlo para salvación. Por eso pedimos que en este día puedas utilizar a este instrumento imperfecto para transmitir, Señor, un mensaje tuyo. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí, esté tocando a nuestros corazones y que dirijas cada una de las palabras que se van a decir y que se van a escuchar. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje es El rey que empezó bien pero terminó mal. Y los quiero invitar a que vayamos a Segunda de Crónicas 24, lo que fue nuestra lectura bíblica. Segunda de Crónicas 24. Y tengo que hacer una pequeña introducción del momento histórico donde nos encontramos. La prédica anterior, la pueden encontrar ahí en YouTube, fue el pero de Dios. Cuando antes de Joás, toda la dinastía de David se había multiplicado, hubo una mujer que de buenas a primeras, por quedarse con el reino, decidió matar a cada uno de los descendientes de David. Lo vimos la otra vez. Pero hubo un milagro, hubo un pero de Dios, y lo leemos en Segunda de Crónicas 23, del 10 al 12. Quisiera que los jóvenes me colaboraran nuevamente, como siempre, a leer. Segunda de Crónicas, así que estén preparados, por favor. Segunda de Crónicas 23, del 10 al 12, dice: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo arrebató de entre los hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en una recámara. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, esposa de Joiada, el sacerdote, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba. Una combinación de circunstancias había reducido la casa de David, antes floreciente, a un pequeño remanente. En primer lugar, las sospechas o avaricia de Joram, hijo de Josafat, lo había convertido en el primer
rey fratricida. Después los árabes y los filisteos unidos habían matado a todos sus hijos, quedando solamente Ocosías, llamado Joacás. Joacás reina solamente durante un año, y por su rebelión contra Yahvé y la alianza con Joram de Israel, es muerto con Jehú. La situación ya era mala. Estoy haciendo solamente una pequeña introducción de lo que fue la prédica anterior de hace más o menos 4 meses. En 2 Crónicas 22:10 dice que Atalía, viendo que su hijo había sido muerto, ella reclamó el trono de Judá para sí misma. Siempre vuelvo a esta cronología de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, sabiendo que hubo una división del reino. El reino de Israel, de la mano de Jeroboam primero, y el reino de Judá, de la línea que debía descender hasta el Mesías príncipe. ¿Qué fue lo que pasó? En 2 Crónicas 22 vemos que esta mujer se levanta con el deseo de acabar con la promesa de Dios. Una promesa que nos damos cuenta que Dios había puesto a David en 1 Crónicas 17 del 11 al 12. Por favor, Osías, por favor, está aquí el texto. ¿Lo puedes por favor leer? Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré a extender que después de ti, a uno de estos tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré sus buenos hermanos. Ya estaba dada la promesa de Dios para David. Él me edificará una casa, y yo le estableceré en el trono eternamente. No se refería a una persona material, digámoslo así, sino se refería al reino eterno que Cristo Jesús iba a instaurar. Esta mujer, al rebelarse, lo hemos visto, era una señora ya más o menos de 60 años, dicen los historiadores. Ya no podía tener hijos por causas naturales. Fue una de las que planteó y colocó en riesgo esa línea davídica que vendría obviamente desde David hasta el Mesías príncipe. Quedando solamente uno, y vamos a darnos cuenta que la fidelidad de Dios estuvo siempre presente en la vida de Joás. Dios había hecho su promesa. El enemigo, a través de sus circunstancias, quiso dañarla. Y muchas veces en nuestra vida, queridos hermanos, Dios ha hecho promesas, pero viene el desánimo, y siempre que yo predico, hermanos, me predico siempre a mí mismo en primer lugar. Dios ha hecho promesas, Dios ha cumplido en el pasado, Dios ha abierto el mar, pero muchas veces llega la duda, el desánimo, las dificultades, los problemas, y vemos nuestro barco naufragar. Las promesas de Dios, mis queridos amigos y hermanos, no han caducado. No se quedaron en el 2024, no son cosas del pasado, siguen allí. Y Dios es un Dios de pacto. Dios había hecho un pacto con David que le daría siempre un descendiente en el trono. Y ese descendiente está hoy en el trono y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Una pregunta para cada uno de ustedes muy personal. ¿Ya has hecho un pacto con Yahvé? ¿Ya has rendido tu corazón ante Dios? ¿Ya te has sentado en un tú a tú con Dios y le has dicho: Señor, me doy cuenta que tus caminos son mucho mejores que los míos? Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Joás es guardado en el templo. Tal era la oscuridad de aquel tiempo que Atalía buscó en todo lugar, menos en el templo. Era un lugar seguro. Las dificultades pueden venir a nuestra vida. Los problemas, las dudas. Pero si nosotros nos encontramos en un lugar donde Dios puede actuar, donde Dios puede traer palabra, va a ser ese, hermanos, nuestro lugar seguro. Va a ser ese un lugar donde podamos revitalizar. Va a ser un lugar, hermanos, donde podamos recibir esas fuerzas de las que habla Isaías.
Vamos a entrar en materia. Ahora sí con la prédica. Esta prédica perfectamente podría durar 1 hora y media, 2 horas, pero tengo 37 diapositivas preparadas. Le pido a Dios que me ayude a cumplir la hora. Pero por respeto a ustedes, vamos a hacerlo de aquí hasta las 2:30. Vamos a 2 de Crónicas 23:11. Por favor, Carlos. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y los testimonios. Y lo proclamaron rey y Jehoiada y los hijos de los que hicieron luego. ¡Viva el rey! Joás es entronizado. Durante 6 años es guardado en las recámaras del templo. Allí nadie buscó. La reina Atalía buscó en todo sitio. Fue y mató a uno por uno de los descendientes porque ella quería ser la única reina y señora. ¿Qué hubiese pasado cuando ella hubiese muerto? Se hubiese acabado totalmente la línea davídica. Joás es entronizado, no hizo nada para llegar al trono. Dios comisionó a otros para que lo hicieran. Y aquí viene lo primero, hermanos. Nosotros revisamos nuestra vida y nos damos cuenta que no todas las bendiciones que nosotros hoy tenemos han dependido directamente de lo que nosotros directamente, vuelvo y repito, hemos hecho. Hay muchas bendiciones que han sido generacionales, hay muchas bendiciones que Dios de la nada, un milagro ha hecho y nos ha regalado esa bendición. Y por eso nuestra dependencia, hermanos, nuestra dependencia de saber que cada cosa que hoy tenemos ha sido por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén. Amén. En 2 de Crónicas 23:11, a partir de ese verso, nos damos cuenta que Joás inicia una serie de reformas en el pueblo. Atalía ya lo había dicho en la prédica anterior. Quiero que hoy en la tarde vayan allí a la página de la iglesia de Adventista en Frankfurt, así se llama el canal, y vean la prédica. En el verso 23 dice: entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y le dieron el testimonio y le proclamaron rey. Le dieron el testimonio significa que recibió una copia de la ley. La restauración que Joás inicia, porque sabemos que Atalía era adoradora de Baal y de Acera, lo habíamos dicho la otra vez. Las reformas que él inicia y que él se devuelve otra vez al Dios verdadero, los inicia basado en ese libro de la ley. Hermanos, la lectura diaria de la palabra de Dios genera reformas. Nadie queda igual después de leer la palabra de Dios si lo ha hecho con un corazón sincero y con la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que diariamente saquemos tiempo, y esto lo repetimos siempre, y es necesario repetirlo, porque no lo hacemos de la forma que deberíamos estarlo haciendo. ¿Cuántas veces, y me lo pregunto a mí mismo, cuántas veces abro yo el celular durante el día para mirar cosas, para leer mensajes, para ver videos en YouTube, para escuchar? ¿Y cuántas veces, hermanos, abro yo la palabra de Dios durante el día para recibir fuerza espiritual? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Hermanos, las reformas que hizo Joás vinieron porque estuvo pegado de la palabra de Dios. Vamos a continuar, tenemos que correr, hermanos. Vamos al verso 16. Dice, Fabiola, por favor. Y Jehoiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo, y el rey que sería pueblo de Jehová. ¿Sí? Luego Jehoiada hizo que todo el pueblo y el rey se comprometieran solemnemente a vivir realmente como el pueblo del Señor. Muchas gracias. Segunda de Crónicas 23:16 tiene una palabra esencial, y es que hubo un pacto entre sí y el pueblo y el rey, que serían pueblo
de Jehová. En otra versión dice, se comprometieron solemnemente a vivir realmente como el pueblo del Señor. Hermanos, hago una pregunta personal. ¿Me he comprometido a vivir solemnemente, realmente como el pueblo del Señor? Es una pregunta que me quiero hacer. ¿Qué significa esto? Que no tendrían ningún otro Dios. No iban a tener ningún otro Dios. No iba a haber en sus vidas ningún otro Dios que no fuera Yahvé, Jehová, Dios de pactos, Dios de Israel. Y es una pregunta, hermanos, que nos podemos hacer hoy. ¿Cuáles son los dioses en mi vida? ¿A qué le dedico el tiempo? ¿A qué le dedico mis recursos? Dice 2 de Crónicas 23, 17. Sigue allí el verso. Por favor, ¿cómo se llama tu hija, Daniel? ¿Cuál? Luisa. Luisa, por favor. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Bueno, acá dice que tener a Dios, comprometerse realmente, solemnemente, a tener a un solo Dios, requiere sacrificar otras cosas en nuestra vida. Dice que entraron al templo de Baal, lo derribaron, también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Hasta el pacto con Yahvé me llevará a renunciar a los otros dioses. Cuando una persona se casa, yo he escuchado siempre que el padre y el pastor durante los votos dice que renuncio ¿a qué? Al hombre, ¿qué le dice? ¿Qué le hace decir? Renuncio a todas las demás mujeres. Y a la mujer le dice, renuncio ¿a quién? A todos los demás hombres. Hermanos, el día que nosotros hagamos un pacto con Yahvé, vamos a ser llevados a renunciar a los demás dioses. Y hoy quiero hacer una pregunta personal que cada uno se lleve para su casa. ¿Cuáles dioses, cuáles ídolos, cuáles altares debo derribar hoy en mi vida? El pacto entre Jodiada y el rey y el pueblo y Dios. Han pasado casi 2 meses de este 2025 y muchos nos hemos puesto resoluciones para el 2025. Que quiero aprender lo uno, que quiero dejar de hacer lo uno, que quiero hacer lo otro, que quiero hacer el año bíblico, que quiero estudiar aquí, que quiero tener una vida devocional más amplia, que quiero leer la palabra, que quiero hacer el año bíblico, que quiero cantar, que quiero de los 15 minutos, de los 20 minutos de la hora que utilizo para hacer el devocional, quiero ahora hacer 2 horas diariamente. Y aún tenemos posibilidad de los 10 meses que nos restan, Dios mediante, aplicar, colocar en marcha estas resoluciones. Dijo Jonathan Edwards, uno de los puritanos que llegaron a Estados Unidos provenientes de Inglaterra. Él colocó 70 resoluciones para el año. He traído solamente 3, las 3 más importantes. Resuelvo que haré lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios y para mi propio bien. Cada cosa que vaya a hacer durante este año, resuelvo, quiero, me comprometo. Me va a costar sacrificio, me va a costar, en lugar de hacerlo uno, hacer esto. Pero me comprometo a hacer aquello que piense que sea para mayor gloria de Dios y para mi propio bien. Hacer mi deber para el bien de la humanidad en general. Nunca hacer nada que no haría si fuera la última hora de mi vida. Hermanos, si nosotros aplicásemos estos 3 principios a nuestra vida diaria, creo que nuestro cristianismo vería grandes cambios. Sería un cristianismo quizá como el de nuestros padres, como el de los pioneros y como el de los apóstoles. En 2 de Crónicas, vamos a pasar al de capítulo, porque ahora empieza el reinado de Joás. A partir del verso 1, vamos a leerlo. 2 de Crónicas 24, a partir del verso 1. Dice: 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Siba de Beerseba. Y Joás, ojo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Esto es muy importante porque lo vamos a ver al final. Y Joiada, bueno, el verso 3, vamos a saltar. Después de esto, aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová y juntó a los sacerdotes, verso 5, y a los levitas y les dijo: salid por todas las ciudades de Judá, juntad dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de nuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Los levitas no fueron diligentes en su tarea. Era una labor ardua ir pueblo por pueblo en Judá recolectando dinero. Ellos, me imagino que tenían sus comodidades cada uno en Jerusalén. Tenía allí cada uno su casa, su familia, sus comodidades, su camita, tenía su plato de comida caliente todos los días. Pero irse pueblo por pueblo en Judá requería un sacrificio, requería abandonar su zona de confort para poder ir a hacer la obra de Dios. Aún las actividades más pequeñas y sencillas, hazlas como para el Señor. Ellos pensaban que todo el servicio que podían hacer era en Jerusalén, en el templo, y descuidaron la grandiosa oportunidad de hacer la misión, es decir, fuera del templo, llevar a aquellos que se habían apartado del culto verdadero a Yahvé, volverlos a llevar al templo. Hermanos, eso es una invitación para que nosotros trabajemos en el templo y fuera del templo. Es necesario que la casa de Dios, lo vamos a ver, que la casa de Dios esté bonita. Es necesario traer nuestras ofrendas, diezmos, es necesario. Pero hermanos, Dios nos ha encomendado una misión que la podemos desempeñar fuera del templo, y es ir y predicar el Evangelio. Si quieres ser utilizado por Dios, debes aprender a ser fiel en lo poco. No podemos esperar, hermanos, que Dios nos tome y nos coloque de una vez en la posición de reyes. ¿Cómo empezó David? David, que empezó siendo ¿qué? Un pastor de ovejas. Empezó enfrentándose con tigrillos, con lobos, para luego enfrentarse ¿contra quién? Contra un gigante. Dice el verso 7: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en sus ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mientras el templo de Baal durante el reinado de Atalía era adornado, el templo de Yahvé era desmantelado. Mientras el culto a Baal florecía, el culto al Dios verdadero decaía. Mientras los adoradores de Baal se multiplicaban, los verdaderos adoradores, los adoradores del Dios verdadero, ¿qué pasaba con ellos? Escaseaban. Y hermanos, esto ya está escrito en la palabra de Dios, que para el último tiempo va a ser así. No podemos esperar que el templo de Dios sea quizá lo más llamativo. Cuando colocamos un sábado por la mañana, en verano, ir a piscina, ir a jugar fútbol, quedarme en la casa viendo Netflix, quedándome en mi casa durmiendo las horas que no he dormido durante la semana, o levantarme temprano, viajar quizá una hora, venir al templo. Creo que lo más fácil, lo que más está adornado, lo que más publicidad tiene, van a ser cualquier opción, menos el venir a encontrarnos con Dios. Pero hermanos, sabemos que para el que hace pacto con Dios, lo dice el Salmo 1, dice que él será como hombre, será como árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, ¿y qué? Y su hoja no cae. Y todo lo que ¿qué? Todo lo que hace prosperará. Hermanos, Dios ha dado la promesa. Y fiel y justo es el que prometió. Amén. En tu vida, ¿cuál es el templo más adornado? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Atalía gastó todo en sus ídolos. ¿Cuánto dinero gasto yo en mis ídolos? Llámese como se llame. He puesto aquí unos ejemplos que son míos y se refieren al dinero y al tiempo y a los recursos. Usted coloque el Dios, el Baal suyo, conciertos, partidos de fútbol, entretenimiento. Esto vuelvo y lo digo, pagar una entrada para un concierto de un artista, llámese como se llame, no se baja de 40, 50, y eso, si no es en platea, ojo, claro, si no es VIP, ojo, lo mismo para un partido de fútbol, y póngale allí lo que usted quiera colocar. Pero 50 euros, hermanos, de ofrenda, de gratitud, de compartir, de darlo a la iglesia, muchas veces nos parece que es mucho dinero. Segunda de Crónicas 24, del 9 al 13, dice lo siguiente: e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda, verso 9, segunda de Crónicas 24, 9, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y echaron en el arca hasta llenarlo. Y sucedía que cuando venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían en su lugar, y así hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada, el sacerdote, lo daban a los que hacían la obra del servicio en la casa de Jehová, y contrataban canteros y carpinteros para que reparasen la casa de Jehová, y a los que trabajaban con hierro, bronce, para que reparasen la casa de Jehová. Él estaba preocupado en reconstruir la casa. Y esta reconstrucción, hablamos allí de que se necesitaban canteros, herreros, madereros. Podemos hacer una ilustración muy básica con una mina de piedra. Imagínense ustedes, no sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de ir a monumentos históricos. Llámese el templo, bueno, lo que queda, el muro de los lamentos. Llámese el dios, el templo de Zeus. Llámese Chichén Itzá. Y usted se da cuenta que hay unos piedrononones grandísimos, que usted se coloca a pensar, traer esta piedra desde la cantera y colocarla en este lugar no fue un trabajo fácil. Traer un pedazo de cedro completo, tallarlo detalle por detalle, no ha sido una tarea fácil. Hermanos, y esto me recuerda a una cosa, y es que en nuestra vida espiritual vamos a tener que hacer sacrificios. No va a ser fácil, no va a ser fácil llegar hasta el templo, no es fácil ese trayecto de esa piedra por todo lo que ha pasado para llegar hasta el templo. No ha sido fácil el trabajo de aquel hombre que fue hasta el monte, bajó un árbol, lo talló y lo trajo al templo. Por eso nuestro camino en la vida espiritual no es fácil. Hermanos, Joás no retuvo nada, gastó todo en reconstruir el templo de Dios. Gasta, invierte todo lo que tiene para la obra de Dios, para Dios mismo, para cuidar tu relación con Dios. Desgástate en Jesús. Cuando María Magdalena trajo ese frasco de alabastro y lo derramó a los pies de Cristo, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos, hermanos? Es un desperdicio.
ese dinero, ese frasco de alabastro, se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pero hermanos, Cristo Jesús luego lo dijo, 5 minutos después, 10 minutos después, dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará también de ella y se contará la historia de ella. Porque al que mucho ama, porque al que mucho le es perdonado, mucho ama. Pero al que poco le es perdonado, poco ama. 3 horas, hermanos, viendo una película, un Netflix, haciendo una maratón. Empezaste una serie, luego la segunda viene la tercera, y se pone cada vez más interesante. 3 horas, hermanos, viendo una película, nos parece normal. Pero, hermanos, yo los invito a ustedes, un domingo en la tarde, vamos a hacer 3 horas de alabanza, de adoración, y ya la respuesta la tienen ustedes en sus corazones. No sé cómo ha estado tu relación, querido hermano, con Dios en lo que va este 2025. Sin embargo, Dios nos regala hoy nuevamente la oportunidad de hacer pacto con Él. Cuando te vayas, tómate un momento, o durante un himno, o al final de la predicación, toma un momento allí donde estás. Dile: Señor, he vivido estos 2 meses quizá como no los quería haber vivido. He hecho mi voluntad, he hecho lo que yo quería. Ayúdame, encamíname. Vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo apremia. Vamos a leer 2 de Crónicas 24, del 15 al 18. Y le voy a pedir el favor a Josías. Mas Joiada se metió, murió llena de espíritu. Tenía 70 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la fuente de David cuando había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los de Judá y pusieron la obediencia al rey. El rey los odió. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Hermanos, vemos que Joás se comportó bien únicamente cuando Joiada, su padre adoptivo, el que lo tomó y lo llevó al templo, mientras él vivía. Joás se comportó bien hasta el último día de la vida de este sacerdote. Y ahí es donde digo, a mí me contaron siempre la historia hasta este punto. Yo he hecho, hago memoria, y me acuerdo que solamente me contaron: Joás fue un niño que llegó a ser rey, fue reformador, lo leímos, pero hasta ahí llegó la historia. Hermanos, ahí no termina la historia. Dice que se comportó bien mientras vivió Joiada, y esto me recuerda una cosa, que nuestra fidelidad a Dios un día va a ser probada de forma individual. Cuando ya no tengamos nuestros padres, cuando no tengamos nuestros pastores, cuando no tengamos nuestros líderes espirituales, cuando no tengamos un amigo quizá que esté allí para darnos un consejo, nuestra fe, nuestra fidelidad será probada de forma individual. Dios va a permitir que se den las circunstancias. Dios permitió, hermanos, una circunstancia natural que ya se escapa del deseo humano, como lo es la muerte. Dios va a permitir que se den las circunstancias para que se muestre lo que realmente hay en tu corazón y dónde está tu tesoro. En algún momento de tu vida, hermanos, lo vemos en cada una de las historias bíblicas. Lo vemos con José, lo vemos con Daniel, lo vemos con Joás, lo vemos con Jesús, lo hemos vivido quizá algunos de nosotros. Momentos en los que hemos quedado frente a frente con una decisión por tomar. En esos momentos, hermanos, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro pacto estará siendo probado. ¿Qué pasó? Joás pensó que tenía que escuchar la voz de los príncipes. Creyó que sin ellos no habría una gobernabilidad. Creía que tenía que hacerlos de amigos, porque sin ellos no le iban a aprobar sus leyes, no le iban a aprobar las cosas que él quería. Pensó que era mayoría en el reino, que su reino podía ser establecido solamente si se apoyaba, si tenía mayorías, mayores consejeros, dejando a Dios de un lado. Su posición de rey, la lealtad de sus súbditos,
consideró que era mayor que una obediencia a Dios. Si comprometes la obediencia a Dios, tu éxito, al final de cuentas, al final de los finales, lo dice Mateo 26, 16, se verá comprometido. Porque ¿qué dice Mateo 26, 26? ¿De qué le sirve al hombre si gana qué? Todo el dinero. Si gana todo en esta vida, pero pierde su alma. De nada habrá servido. De nada sirvió, hermanos, y lo vamos a ver tristemente. Y estos ejemplos, hermanos, lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que ocurrió en el pasado para vuestra administración fue escrito. Vamos a terminar con el triste desenlace. Esto nunca me lo comentaron cuando yo era un niño. Y bueno, hoy algunos niños me perdonarán, pero es la historia, y es la historia completa, que por su desobediencia, cuando su padre adoptivo no estuvo nunca más con él, se desvió del camino. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos siempre, ¿estoy haciendo esto porque las personas me están mirando? En otras palabras, si estoy solo, si tengo todas las posibilidades del mundo, ¿sigo en este camino? ¿O simplemente me libero, me voy, hago lo que quiero? Hermanos, tristemente, he tenido amigos que en Colombia eran en la iglesia los primeros. Iban a todo culto, iban a toda vigilia, estaban allí, pero llegaron aquí a Alemania, empezaron a ver euros, ¿y qué pasó? Nunca volvieron a una iglesia, se rebelaron completamente. Hermanos, dicen que, verso 19 al 20, sin embargo, Luisa, por favor. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora los ha abandonado a ustedes. Gracias. El mismo hermano, no dice ahí, pero si vemos que Joiada adoptó a Joás, asumimos que creció junto con este señor, con Zacarías, un profeta, un hijo de sacerdote a quien Dios comisiona para llamar la atención al rey. Esto dice el Señor: ¿por qué desobedecen los mandamientos del Señor e impiden su propia prosperidad? Hermanos, lo dijo el salmista: tu ley es santa, tu ley es una lámpara que alumbra nuestro camino. Cuando obedecemos, hermanos, la prosperidad, no voy a decir que está asegurada en esta tierra, pero la prosperidad a término eterno está asegurada. Cuando obedecemos a Dios, cuando lo colocamos como prioridad, cuando colocamos como prioridad nuestro pacto con Dios, cuando colocamos como prioridad el vivir solemnemente una vida que agrade a Dios, la prosperidad, hermanos, quizá no en esta tierra. Sería un mentiroso si les prometo hoy, desde este púlpito, que todo a partir de entregarse a Dios va a ser color de rosa. Pero hermanos, sabemos que nosotros no estamos viviendo solamente aquí, sino que tenemos una promesa, y es cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Hermanos, se han levantado muchos profetas. Mucha gente se llama profeta hoy porque vaticina, porque profetiza, porque dice cosas. Pero hermanos, según la palabra de Dios, profeta, no hay profeta que no llame al arrepentimiento. No hay profeta que no llame el pecado por su nombre. Digo este Señor, a nombre de Dios: puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. No conocía Joás la palabra arrepentimiento. No tenía las crónicas del rey David de ver su pecado, de ver su fracaso espiritual, pero también de ver su conversión y de ver su búsqueda, su arrepentimiento.
¿No la conocía? Joás. Si hubiese implorado misericordia, Dios lo hubiese perdonado, hermanos. ¿Tenía Dios la oportunidad? ¿No lo hizo Dios con otros reyes que se arrepintieron en el último segundo de sus vidas? ¿Qué impidió el arrepentimiento de Joás? ¿Conoces tú hoy la palabra arrepentimiento? ¿Qué impide tu arrepentimiento el día de hoy? Dice segunda de Crónicas 24, 21 al 22. Le voy a pedir el favor a mi amigo Kevin. Dice: pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Joás, palabras más, palabras menos, no se acordó de que él era su hermano, su medio hermano, lo podríamos decir. El joven, el hombre con el que él se crió, el hijo del hombre que cuando él era un bebé indefenso, lo adoptó como hijo, lo llevó en su seno, lo cargó. Si has experimentado la misericordia, hermano, el perdón, la gracia de Jesús, es momento, hermanos, de compartirla con los demás. Compártela con aquella persona que ni siquiera la merece. Porque nosotros estamos siempre esperando que alguien venga a pedirnos perdón. Esta persona me ofendió, entonces yo espero, yo me hago el digno. Si esta persona no viene primero, yo sigo en mi corazón con ese rencor, con ese odio, con esos deseos incumplidos. Pero hermanos, la misericordia significa compartir el perdón, la bondad, el amor con aquel que ni siquiera se lo merece. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta? Jehová lo ve y lo demande. Jehová nos ve, y aunque creíste que tu esposa, tus padres, tu pastor, tu iglesia, tus hermanos no lo vieron, hay alguien que lo está viendo todo. No nos podemos esconder, hermanos, de aquel que todo lo ve. Termino con el verso final sobre la historia de Joás. Estos amigos que un día lo aconsejaron mal, vamos a ver que al final de cuentas se volvieron en su contra. Quiero pedirle el favor a Carlos, que por favor nos lea ese verso. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria, y vinieron a Judá y los filisteos, destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Gracias. La confianza de Joás se tornó de la palabra de Dios a la cantidad del ejército, a la cantidad de hombres en batalla. Y no es ningún detalle menor que dice que poca gente. Pues un ejército minúsculo comparado a todo lo que ya tenía Joás, vino y le proporcionó una derrota que lo llevó hasta la muerte. Y dice el verso 25: cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la casa de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Y aquí quiero terminar con estas dos cosas. Lo que tienes no lo tienes porque hayas luchado mucho. Hay gente que quizá ha luchado más. Piensa en tu círculo, piensa en las personas que crecieron contigo, piensa en las personas que fueron a la universidad, piensa en las personas que han tenido que hacer un esfuerzo más grande que tú y no han conseguido aquello que Dios en su misericordia te ha regalado y han alcanzado menos. Reconoce que si hoy tienes algo es únicamente por la misericordia de Dios. Joás enfrenta el juicio, se apartó de Dios, lo abandonó y lo dejó a merced de sus enemigos. Ese fue el juicio de Dios. Él era bendecido en batalla porque Dios iba con él. Pero apenas él decidió dejar a Dios, Dios dijo: usted está bien, lo dejo, adelante, vaya con todo el ejército que quiera. Y dice que aún con un pequeño ejército puede derrotarlo.
Los mismos consejeros, amigos, se tornaron en su contra. Y dice en el verso 25, la última parte, y le sepultaron en la ciudad de David, en Jerusalén, pero no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. En otras palabras, alguien tomó su lugar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos nosotros un capítulo antes y nos damos cuenta que el que tomó ese lugar fue Joiada. Y se los dejo de tarea esta tarde. Encontrar, esta noche, durante la semana, encontrar ese verso donde dice que Joiada fue sepultado en el sepulcro de los reyes. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y quiero terminar con esta promesa. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Puede ser que hayamos caminado por muchos años con Dios, pero si no perseveramos, si no continuamos en esta carrera, en nuestras últimas decisiones, podemos nosotros vernos que alguien más tomó nuestra corona. En lo que resta del año 2025, recuerda que el Dios que ha sido fiel en el 2024 también está dispuesto a ser fiel en este 2025. No habrá reavivamiento ni reformas en la lectura de la palabra de Dios. No podemos esperar, hermano. No podemos esperar que nuestro deseo por Dios se reavive viendo un partido de fútbol. No podemos esperar que nuestro deseo por Dios de ir a la iglesia, de adorar, de pasar la eternidad con Dios, sea reavivado viendo Netflix, hermanos. Nuestro deseo por Dios, hermanos, va a ser reavivado cuando nosotros el tiempo que le dedicamos a otra cosa, lo empecemos a dedicar a las cosas espirituales: palabra, oración, lectura y alabanza. No temas desgastarte por Jesús. Invierte todo en él, porque estarás acumulando tesoros en el reino de Dios. En algún momento tu fe, tu fidelidad será probada de forma individual. Mientras llega ese día en el que tendrás que tomar una decisión tú mismo, tú misma, prepárate, aprende la Biblia. Cuando Cristo fue asaltado por el enemigo en la tentación, Él no se puso con filosofías humanas, sino le respondió ¿con qué cosa? Con un escrito está. Si caes, hermanos, si durante estos 2 meses que van del 2025 has caído, ve en oración y arrepiéntete. Como lo dijo el apóstol Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Pero si alguno pecase, ¿qué cosa? Abogado tenemos ante el Padre, ¿a quién? Jesucristo. A Jesucristo justo. No olvides la misericordia de Dios del pasado, ni el bien que otros te han hecho. Quizá muchas veces somos desagradecidos. Si has recibido gracia y perdón de Dios, dáselos a aquellos que no lo merecen, a aquellos que te ofenden, a aquellos que tienen deudas contigo. No son tus esfuerzos, sino la bendición de Dios sobre tus esfuerzos. Hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es que Él quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Para eso necesitamos hacer un pacto como el que hizo Joás, un pacto como el que hizo David. Y no solamente eso, sino mantenerlo en el tiempo. Quiera Dios que podamos nosotros mantener ese pacto en el tiempo hasta que Cristo regrese por segunda vez. Amén.